Hola familia de eclécticos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un personaje que os va a sorprender a todos, aunque es una persona muy conocida, muy mediática. Vamos a tratar de buscarle, darle una vuelta de tuerca y sacar temas a los que él no está tan acostumbrado. No se lo pondremos fácil y a la vez se lo pondremos fácil. Roberto Martínez, astrólogo. Astrólogo, defínete un poquito, porque yo siempre he pensado que dicen que el que escucha a Dios está bien visto, está bien, es correcto, pero ya si hablas con Dios te meten en el manicomio. ¿Qué opinas? Pues es una frase, creo que muy ilustrativa de lo que es la sociedad, donde se predica una cosa y cuando la haces entonces te la critican, ¿no? Así es imposible que yo a gusto de todos. Pero sí estoy de acuerdo con que cuando uno empieza a conectar con lo divino que está dentro de uno mismo, cuando uno empieza a practicar lo espiritual, te dicen de todos. Pero respondiendo a la pregunta de cómo me defino, primero como astrólogo y a partir de la cosmovisión que te da la astrología, de la experiencia que te da la astrología, uno empieza a cuestionar todo lo demás. Porque uno cuando llega a la astrología lo primero que se pregunta es si funciona o no. Suponiendo que la hayas entendido razonablemente bien, ves que funciona y entonces lo que te preguntas es, bueno, si no encaja con los paradigmas científicos que me están diciendo, algo tiene que fallar en estos. Y además, si la astrología está funcionando, muchas de las conclusiones que se deducen de ellas es la existencia del mundo espiritual. Y llegas directamente hacia ello, digo, bueno, pues ¿cuánto hay del mundo invisible que funciona? Y de ser así, ¿cómo funciona? Y ahí es cuando empieza un poco el camino o la aventura del desarrollo personal y espiritual. Robert, buenas tardes, bienvenido. No me ha dado tiempo de... Gracias por sí, viajar hasta primero, Palma. Sí. ¿Robert o Roberto? Robert. Robert, pues sí. a llamar Robert. Sí. Para no equivocarnos. Temas muy calientes. Vamos a tocar hoy vibraciones, frecuencias, leyes, ley de atracción, inteligencia emocional, sincretismo, de todo. Pero me encanta más ahora que se acerca abril. Háblanos por favor de esta eclipse que va a suceder en breve. Tenemos uno el 7 de marzo, que es más suave, pero el fuerte es el del 8 de abril. Un eclipse siempre es un amplificador de energía, así que siempre hay eventos de mayor impacto cerca del eclipse. Incluso todas las personas están más alteradas de lo normal. Si hay cualquier contenido psíquico, este se potencia, es decir, si uno tiene agresividad, pues más agresividad, si no tiene tristeza, pues más tristeza, y eso da pie a más choques, a eventos de más fuerza, a más colisiones. Y este eclipse en concreto da un pistoletazo de inicio, porque será el signo de Aries, que es el primero del zodiaco, y siempre que el signo de Aries está amplificado y potenciado, es bueno para emprendedores, para alguien que de repente quiere sacar una nueva empresa, para alguien que quiere hacer una acción contundente en su vida, cuando alguien quiere dar un nuevo comienzo a lo que sea. Así que a nivel también geopolítico vamos a ver cómo se anuncian novedades en general. Los gobiernos lanzan un nuevo proyecto de lo que sea, tales empresas lanzan nuevos productos. Dentro de lo que es la inteligencia artificial, que ya sabemos que está muy en boga, pues saldrán seguramente nuevas tecnologías, nuevos productos, y algunos de los más punteros seguramente serán iniciados en este periodo aproximado entre abril y mediados de mayo y junio, que es una ventana que dura más o menos 2 meses, porque además se alinean varias configuraciones importantes, especialmente en el mes de abril. Así que abril va a ser uno de los meses más punteros y significativos en cuanto a eventos del año, e incluso en lo personal veremos como en nuestras vidas pasan más cosas de mayor impacto y se producen más puntos de inflexión, porque todos vamos a estar más alterados y nuestro entorno también lo estará, así que el choque de trenes está garantizado. Pero tiene que ver algo el número 8, que se habla de 8 de abril, empieza, o no sé cómo va a ser todo, se voy a explicar, porque 8 en el número de la espiritualidad es un número de abundancia, de dinero, tú lo has dicho. Sí, puede tener que ver, aunque que caiga el 8 de abril es más bien circunstancial, porque en algunas partes del mundo no será 8 de abril, sino que puede ser 7, es decir, según la zona horaria en la que estemos, no será 7 o es el 8. Entonces, el momento astrológico, dentro del calendario, vamos a decirlo, el calendario astronómico, no es tan importante la fecha en sí mismo, el número de la fecha, sino más bien en qué signos se esté dando, o sea, cuáles son los signos astrológicos que se están amplificando en ese momento, que son más bien de inicio. Y eso numerológicamente correspondería más a un 1. O sea, si hubiera que traducirlo en términos numerológicos, sería como un 1 amplificado.
Vale. O sea, un momento de inicio o de reinicio de algo nuevo que empieza y que marca bastante un antes y un después en la humanidad. Robert, ¿cuándo empezó ese camino por la trascendencia, a cuestionarte las cosas, a despertar? ¿En qué momento de tu vida? ¿En la niñez, en la adolescencia? Y cuéntanos un poquito de esa etapa, los recuerdos que tengas. Pues empieza en la adolescencia, ya cuando empieza la pubertad, y más es cuando empieza la pubertad a la gente de mi entorno, de mi alrededor, que veo que todos están completamente absortos por las hormonas, y yo sí, noto que hay un crecimiento hormonal, noto ciertos impulsos, pero no tanto. Y al no notarlo tanto, empiezo a observar que la gente como que pierde un poco la cabeza, de, bueno, que a esta gente ¿qué les está pasando? Y empiezo a notar también una muy tímida relación entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Primero de una manera muy precaria y muy rudimentaria, pero me iba dando cuenta de que según cómo estaba yo, los eventos que acontecían a mi alrededor eran de una naturaleza o de otra. O sea, si uno estaba enfadado, era más proclive a los accidentes. Si uno estaba sosegado, era más proclive a que su entorno estuviera más tranquilo. E incluso cuando proyectaba una idea en mi mente con mucha determinación, pues iban pasando cosas que iban a favor. Y entonces fui comprendiendo poco a poco, digo, eso tiene que tener algún nombre, eso tiene que tener una explicación, no creo que se me haya ocurrido a mí y ya está, eso tiene que tener alguna explicación. Y fue a partir de ahí que empecé a llegar a todas las técnicas y disciplinas esotéricas, místicas y espirituales y ver que eso ya estaba conceptualizado, estaba explicado y que le habían puesto nombre y se había desarrollado por muchas culturas. Y es ahí cuando empiezo el camino personal. Con 13 años es cuando empiezo de manera más rudimentaria y de manera un poco más formal con 17 años es cuando conozco la astrología, también el tarot, y de ahí ya abro el abanico hacia todo lo demás, hacia la espiritualidad oriental, hacia la occidental, hacia la mística, hacia la ancestral. Voy mirando por todas ellas y el camino pues he ido acumulando y sumando cada vez más. O sea, siempre sigo aprendiendo y añadiendo más herramientas a todo este mundo que desde el mundo académico se llama magufería, todo esto es pseudociencia, todo esto es basura. Y digo, pues será basura, pero funciona muy bien. Bueno, tú sabes que actualmente vivimos esclavos de ese mantra cientificista y médico y esta gente tratan de imponer una sola verdad y la propia ciencia. La esencia de la ciencia es cuestionarse, es dudar, es cuestionarse, es no dar por hecho las cosas. O sea, ellos mismos se están contradiciendo, ¿no? Exactamente, porque desde el discurso de la comunidad científica, el pensamiento crítico solo se aplica a lo que ellos no dicen. O sea, solo se aplica hacia los demás. Hacia ellos jamás. Entonces, sí, claro, está muy bien aplicar un criterio crítico estricto siempre que lo apliques en todas direcciones. Y con ellos hacen la excepción. Todo lo que emana de la comunidad científica emana como dogma. Y cuando ellos reconocen que han fallado en algo, lo hacen con años después, pero mientras eso era dogma, mientras eso era vigente, cuestionarlo era una herejía. Entonces estamos en lo mismo que ellos critican, en un dogmatismo científico, y luego 2 años después dicen, no, pues esto no era así, digo ya. Y los daños y represalias que habéis generado con todo ese dogma. Es tantos daños colaterales que se provocan porque, claro, se convierte en un dogma de fe. Y precisamente la ciencia tiene que ir continuamente avanzando y la ciencia tenemos que tener en cuenta que existe una ciencia oficialista y luego una ciencia que es en la que confío más yo, que no está comprada, no está vendida al poder. Entonces esa ciencia pues cuestiona a la propia ciencia. O sea que no es algo hegemónico, es algo que entre ellos mismos tiene sus luchas. Claro, la ciencia es simplemente pues, una metodología humana para tratar de llegar a un conocimiento verdadero. Entonces es algo aséptico que cualquiera puede llegar a ejercer si cumple las reglas de juego. Y otra cosa es la comunidad científica, que es la politización y el uso instrumental de la ciencia para hablar en nombre de ella. Lo mismo que una cosa es la espiritualidad, que es la conexión íntima con lo divino, y ahí cada uno en su viaje interno puede llegar de la manera que quiera. Y otra cosa es la religión, que es una politización que trata de pontificar, es decir, de actuar como puente e único intermediario válido entre lo divino y lo humano, como diciendo, tú no puedes, pero yo sí te puedo habilitar para que tengas experiencias porque yo te estoy explicando cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cuándo es el diablo que te está tentando y cuándo realmente es la voz de Dios. Pero claro, el intermediario es el que realmente es la figura prescindible que se está arrogando un poder que no tiene. Entonces, lo que nos damos cuenta es que los paradigmas están usurpados y están intervenidos. Entonces, no tenemos ningún problema con la ciencia. Tenemos problema con aquellos
que se apropian del discurso científico y pretenden hablar en nombre de ella. Digo, no, aquí la ciencia es entre tú, el método y la naturaleza y el experimento. No necesito un intermediario que además tiene conflicto de intereses. Por supuesto. Has hablado de energía mala y buena, que tener un diablo, ¿sabes? Una parte que te empuja en mal y una en bien. Explícanos un poco, por favor, ¿por qué crees que el número crece siempre más de depresiones y ansiedad? ¿Cuál es la razón? ¿Crees que 2020 ha sido un despertar de verdad por el mundo? Y luego desarrolla cómo podemos utilizar esas energías en nuestra manera, en nuestro día a día para mejorar, para un día mejor, para una vida mejor. La traducción fisiológica de la energía es el sistema emocional. O sea, todo lo que captamos energéticamente, nuestro sistema lo codifica primero en forma de sensaciones y de emociones. Una emoción, vamos a decirlo, agradable, es como una especie de cosquilleo, como si un vapor caliente se moviera por el cuerpo. En cambio, una emoción que decimos desagradable es más como algo espeso y como con una presión por el cuerpo. Entonces, la energía funciona de la misma manera. La energía sutil que captamos a través de los sentidos sutiles funciona de esta manera. ¿Qué ocurre cuando hay un trauma? Como por ejemplo la situación de 2020. Pues que genera en nuestros cuerpos una reacción de tensión. Nuestro instinto de supervivencia se pone al máximo, se crea una coraza de tensión y por lo tanto durante mucho tiempo no conseguimos relajarnos. Mientras no nos relajamos, muchos procesos internos quedan suspendidos. Es como si estás corriendo o haciendo ejercicio, tu cuerpo no puede hacer la digestión de los alimentos. Entonces necesitas parar para empezar a regenerarte. Pues el sistema psíquico funciona igual. Si tú estás avanzando, luchando y en constantes desafíos, tu energía va a estar en un estado de tensión y cuando acabe esa tensión, que es lo que está pasando ahora, entonces todas las heridas de guerra van a empezar a aflorar. O sea, la hostia te la das en caliente y cuando el cuerpo se enfría digo, wow, cómo duele. Te salen todos los golpes, sí, como al boxeador después de un combate. Pues exactamente, mientras la adrenalina va tapando y va anestesiando, tu cuerpo está tenso, está caliente, no hay dolor. Pero cuando se acaba ese calor, esa potencia y esa tensión, el cuerpo se relaja y entonces digo, vale, ahora tienes tiempo, ahora estás relajado, vamos con las heridas. Y entonces sale todo el estrés postraumático. ¿Por qué hay tantas depresiones? Porque ahora está haciendo todo el estrés postraumático al no haber una situación tan violenta, tan colectiva, tan lacerante para tanta gente, esa energía de toda la mochila que tenemos pendiente, ahora es el momento de revisarla. Como la mayoría de la gente no quiere hacerlo, entonces enloquece. Si entras a ello, tienes que pasar por algo similar a una noche oscura del alma, a una depresión, porque quien más, quien menos ha tenido problemas o bien con la ley o ha tenido miedo a lo que estaba pasando o ha tenido miedo a la presión social o ha tenido miedo a lo que sea, pero algo de estrés tiene que haber vivido cualquiera. Pero no crees, Robert, que mucha gente, en los cuales yo me incluyo, esto sirvió para despertar plenamente y empoderarte. Decir, a mí, yo lo he dicho varias veces, yo no hice ni caso. O sea, yo ya lo tenía previsto, primero fue con lo de esto de aviar, o sea, ya lo fueron intentando, lo llevan intentando mucho tiempo. ¿Cómo viviste tú esos momentos? Porque no te quiero contar mi batallita, la he contado. ¿Cómo viviste esos momentos tan oscuros, tan siniestros, donde estas élites satánicas, que luego hablaremos, no la colaron? Pues de una manera muy parecida a la tuya, es decir, pues primero enfadándome, no creyéndome absolutamente nada y tratando de actuar como intermediario y como voz para toda aquella gente que sabía que pensaban lo mismo, pero no se atrevía a decirlo. Digo, pues yo lo digo, no hay problema. Digo, vamos a decir que esto es una farsa, que es imposible que este relato tenga coherencia alguna porque no cuadra en nada. Entonces, si ya solo, de alguna manera, te intentan vender por una parte que tenemos una tecnología de dioses, pero luego tenemos que encerrar a toda la población mundial por un resfriado. Digo, a ver, hay cosas que no acaban de cuajar una cosa con la otra. Y si vamos entrando y rascando, pues te das cuenta de que eso no podía cuadrar de ninguna manera. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que eso ha supuesto un despertar, porque si bien antes ellos actuaban, las élites satánicas, de una manera más tímida, más cautelosa, era mucho más complicado sostener la idea de que había un plan de dominación mundial, cuando ya hay una acción clara de dominación mundial y esa se implementa hasta esos límites, hasta el punto de que realmente la sociedad está acongojada, por no decir la otra, atrapada en sus casas y además con leyes que les sancionan, que les violentan y que son claramente inconstitucionales, hombre, el relato teórico de que hay unas élites dominantes
es fácil de justificar. Y el que no lo ve es que ya está metiendo la cabeza debajo de la tierra. O sea, que Hace el avestruz. claro, está haciendo de avestruz. Entonces, ha servido precisamente para justificar, de mira, eso está pasando, si no lo quieres ver ya es porque tienes un problema de disonancia cognitiva grave, con lo cual, bueno, es respetable, pero desde luego no nos vamos a entender en esta vida, y por lo tanto también, si esas élites están existiendo y son satánicas, vamos a comprender cómo funcionan. Y vemos que se basan en numerología, en simbolismo, Ocultismo. en temas ocultistas, con lo cual te están viniendo a decir que eso es cierto, que las energías funcionan, porque ellos, que son los que utilizan sobre todo el intento de manipular a la sociedad al máximo nivel, tienen que valerse de técnicas invisibles. Entonces, estas están corroborando que funcionan, porque si no, ellos aplicarían, no utilizarían esa numerología, ese simbolismo. Si tienen esas creencias es porque estará fundamentado en algo. Con tu permiso, me gustaría que este podcast no lo enfocamos demasiado en la élite y me gustaría que retocamos un poco la parte de antes porque me falta el consejo a la gente. Estas energías negativas, pensamientos, hemos nombrado depresiones, ansiedades, ¿cómo se puede lograr? ¿Qué podemos hacer para mejorar en esto? Perfecto. ¿Hay alguna práctica? No sé. Bueno, es que te lo estaba contestando, porque cuando te estaba contando esto, Johnny, yo le iba a decir, no hay mal que por bien no venga. Quiero decir, todo esto también ha servido precisamente a la gente a sacar esa fuerza interior y a no dejarse dominar en gran parte, ¿no? Pero bueno, dejemos ya el tema ese, creo que lo hemos ya ha quedado claro. Vale, pues por ejemplo, el tema de la depresión, al igual que cualquier emoción, todas tienen una vertiente positiva. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está deprimido y dice, no me apetece hacer nada. Bien, si no te apetece hacer nada, entonces, ¿qué te está pidiendo el cuerpo? Que hagas algo que no requiera ninguna acción hacia afuera. Entonces, ¿hacia dónde tienes que hacer la acción? Hacia adentro. Lo que te está pidiendo el cuerpo urgentemente es una revisión. O sea, es como toda la mochila de problemáticas y de situaciones vitales que seguramente están sin digerir, sin asimilar y sin procesar, son las que están clamando para que vayas hacia allí. Al igual que la tristeza, la depresión, todas las emociones que son yin, aquellas que son femeninas, son aquellas que alientan a la introspección. Te están pidiendo que vayas hacia adentro porque tú no puedes avanzar hasta que no resuelvas esos temas, porque pesan demasiado. Intentas hacer algo y te agotas. No puedes. A cualquier cosa le vas a ver 1000 pegas. Es porque tienes muchas cosas importantes que todavía no están digeridas, muchas heridas que todavía no entiendes por qué han pasado. Y claro, ¿cómo llegas a esa comprensión? Con mucho análisis, con mucha conversación, con mucha terapia, con mucho lo que quieras, pero ese diálogo contigo no lo puedes evitar. Toda la farmacología moderna y la psiquiatría moderna están diseñadas para tapar el síntoma y seguir para adelante como puedas. Y claro, con eso no se resuelve absolutamente nada. De ahí que el trabajo interno, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, el autoconocimiento son las vías genéricas básicas, por ponerle un titular, luego lo podemos desarrollar si queréis, pero es el titular básico para decir, esa es la fórmula de inicio para salir de una depresión. Y lo mismo podemos aplicar para cualquier emoción. La rabia o la envidia pueden ser fácilmente canalizadas como formas de superación. Te da rabia a alguien, digo, bueno, pues la mejor venganza que puedes tener respecto a alguien es el éxito abrumador. Tener una vida impecable, virtuosa y genial, y primero vas a crear una externalidad positiva para ti mismo, pero además tu ansia revanchista va a ser saciada cuando el otro vea que tú has prosperado. O sea, cualquier emoción, hasta las más turbias y nocivas, puede ser canalizada en positivo si sabes entender qué te está pidiendo el cuerpo con esa sensación. Ahora te digo por qué te lo pregunté. Es necesario esta energía negativa para lograr, para ver la luz, ¿verdad? Es necesario las dos, es necesario también algo de neutral. Es necesario sufrir para llegar, lo has dicho tú, bien explicado. Y desde aquí me gustaría tocar el tema de la ley de atracción. ¿Por qué mucha gente manifiesta y algunos no? ¿Entiendes qué quiero decir? Sí, por supuesto, sí. Como tú has dicho, hace falta una energía más yang, otra yin, por ponerlo en términos más técnicos, y una energía neutra para equilibrar, que la energía neutra sería como la energía mental. La mente es aquella que
bien trabajada es la que te permite ver las cosas con distancia, sin posicionarte, como si le pasara a otro, ¿no? Pues eso sería la esfera mental. Todas tienen que estar en un cierto equilibrio, pero para que estén en equilibrio tienen que exagerarse cada una de ellas. Hay momentos en los que tengo que ser muy yang. Por ejemplo, estás haciendo ejercicio, tienes que ponerte al máximo yang, y luego cuando estás en competición, ¿qué haces? Primero, máxima tensión y luego máxima relajación de calidad para que el sueño y el descanso sean poderosos, para que el músculo pueda crecer. Entonces tengo que si exagero uno, tengo que exagerar el otro para compensar. Lo mismo, máxima tensión, máximo estiramiento, y vas jugando con los dos. Y luego una vía neutra para que no pierdas jamás ese balance y ese equilibrio. La ley de manifestación funciona exactamente igual. Tienes que tributar a todas las energías de una manera proporcional. Por ejemplo, todo empieza con una intención. La intención es simplemente hacia dónde quieres ir, es la expresión simbólica y psicológica de un objetivo. Si el objetivo yo lo voy definiendo de una manera lo más aproximada posible, lo más precisa posible, si además el vínculo que establezco con ese objetivo tiene una lubricación emocional, es decir, me implico mucho, creo una serie de vínculos, de circuitos, de filamentos emocionales respecto a ello, y además le agrego toda mi literatura personal, le agrego otros objetivos agregados, el vínculo energético que tengo es muy fuerte, pero ahí lo único que estoy haciendo es hacer realidad en mi imaginación y en el mundo energético ese objetivo. Luego tengo que descenderlo al plano mental. Yo eso que me estoy planteando me lo creo. O sea, soy capaz de convencer a la parte intelectual más crítica, más escéptica de mí, de que eso que estoy planteando es viable. Una puntualización, yo como deportista de élite, es que si no te lo llegas a creer absolutamente, no sirve de nada eso. Es ahí donde vamos. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti, la parte de razonamiento más crítica, que por más que quieras decir, no, venga, con Sí, frases motivadas, digo, no vale, no. Vale. Tengo que convencerme para que la parte más científica, hija de que tengo dentro, que se le va a poner pegas a todo, hasta que esa no se convenza, no vamos a una. Que no haya duda ninguna. Exacto, cero duda. Y entonces para eso hay que entrar en un proceso de racionalización muy alto, muy extensivo, para que no me pueda hacer trampas. Porque cuando te haces trampas, tu inconsciente te las pilla. Dices, no, tú por dentro no quieres o no te lo sabes, Doy fe. no te lo crees. Cuando se consiguen alinear lo energético y lo mental, entonces lo físico empieza a manifestarse. Y ahora hay que torear. Ahora, vale, ahora te lo crees, es que puedes, vale, pero ahora tienes el toro delante. Ahora tienes que hacerlo en la práctica. Y mucha gente se raja allí cuando viene la oportunidad, cuando tiene la cita, ahora te viene la rubia esta despampanante y te acojonas. Digo, no, esa es la que querías, has conseguido la cita, ahora tienes que estar a la altura o del trabajo, del esfuerzo, de lo que sea. Y claro, alinearse en todo es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces o puedes pedir más de lo que realmente eres capaz en un momento de subidón, de adrenalina, de exaltación, crees que puedes con esto y luego no puedes, o te quedas por debajo y luego no te satisface y no te motiva lo suficiente. Y conseguir ese nivel de coherencia requiere desarrollo personal y autoconocimiento. También requiere trabajo, dedicación y disciplina. O sea, quiere decir, si se suma eso que estás diciendo a esto, entonces la ecuación tiene muchas más posibilidades de realizarse, ¿no? Porque el trabajo, la dedicación, la disciplina es la parte final. La parte es la ejecución práctica. Digo, vale, porque yo he hecho el trabajo de desarrollo interno, la parte sutil. Ahora viene la parte densa. Venga, gánatelo. Como decir, vale, vas a correr una maratón, pero tendrás que entrenar, ¿no? Eso es a lo que quería ir. Yo no, mentalmente estoy preparado, digo, pero no entreno. Pero no entreno. No corro y no hago dieta. Digo, no, lo siento, pero eso no vale. No cuadra. La parte física tiene que estar a la altura de la energética. Si yo la energética me he montado un quilombo allá arriba de la hostia, tengo que estar a la altura ahí abajo. Digo, vale, quiero ser multimillonario. Digo, pero sin trabajar y sin hacer nada. Digo, y sin comprender el mercado. Digo, lo siento, pero no. Hay que hablar en plan futuro o presente. Has dicho, quiero ser millonario, un plan de afirmaciones. Bueno, eso es. No, mejor en presente. En presente, porque lo que estamos haciendo es. Primero lo hago real en mi imaginación. En el campo energético ya es real, por lo tanto ahí es presente. Y luego, si acaso, si lo quiero verbalizar de un modo que para mi mente resulte más convincente y más creíble, digo, esto es real y se manifestará a la mayor brevedad posible.
como una fórmula lingüística verbal para que tu mente consciente no genere un cortocircuito. Porque claro, si tú estás diciendo en presente algo que tu mente claramente no se cree, muchas veces va a crear una resistencia. Entonces digo, vale, esto es real, en mi cabeza ya es real, ahí ya me lo creo, lo siento, lo visualizo, está en cada fibra de mi ser, pero mi mente no se lo cree. Digo, bueno, pues esto va a ser real a la mayor brevedad posible. Y entonces es una manera también para que tu mente lo entienda mejor y lo genere en una cronología. Entonces ya sabes que está a punto de manifestarse y te puedes poner, si quieres, un plazo. Digo, a la mejor brevedad posible, yo que sé, en un mes, 2 meses, según la naturaleza del objetivo, si es viable tenerlo en un cortísimo plazo o requiere mínimo, yo que sé, 2 años. Mente sobre la materia. Precisamente, ¿no? O sea, quiere decir, mente sobre la materia. Primero es ese proceso de interiorizar, de visualizar, de creer, y luego eso afecta a la materia.